Bueno, hablamos de economía, pero también de política con nuestro siguiente invitado. Él es presidente de Empresas MPC, director de Pivotes. Bernardo Larraín fue presidente también de Sofofa. Bernardo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Más que Números. ¿Cómo estás? Hola Bernardo, buenos días. Muy buenos días, Catalina y Patricio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Bueno, me imagino que pudiste ver algo del debate, algunos comentarios a propósito de lo que pudiste ver ayer. Lo vi, sí, lo vi. Es difícil profundizar cuando hay 8 candidatos, ¿no es cierto? Hablando 3 minutos sobre distintos temas, en el fondo, por lo tanto, y es lo que uno echa de menos, digamos, en general en las campañas electorales, en el fondo, que se tratan de cuáles son las reformas de aquello que un presidente administra, que es básicamente el Estado. Es básicamente la política, porque el presidente de la República también tiene iniciativa legislativa, por lo tanto tienen que presentar proyectos de ley en el Parlamento. Los parlamentarios que están postulando al Congreso tienen que procesar esos proyectos de ley. Entonces, ¿acaso los candidatos y candidatas al Parlamento y a la presidencia de la República piensan que el Estado está funcionando bien, que el Parlamento funciona bien? Con 24 partidos políticos, la cosa es posible hacer acuerdos en el fondo de políticas públicas que resuelvan los problemas de los chilenos, que un Estado en el fondo con un estatuto administrativo rígido que no evalúa el desempeño de las personas que trabajan en el Estado, que perjudica a las personas de buen desempeño, a los funcionarios públicos comprometidos y beneficia a aquellos que más bien son designaciones políticas. ¿Acaso no es necesario reformar el régimen de empleo público? Entonces, claro, son cosas que quizás no aparecen en la encuesta, en fin, porque precisamente las personas lo que manifiestan son sus problemas, pero la responsabilidad de los candidatas y candidatos es básicamente proponer soluciones estructurales a esos problemas. Los candidatos no van a disponer de un panel de control que dice hay una tecla de seguridad, otra tecla de economía y que mágicamente, presionándolas, van a solucionar los problemas de seguridad y economía. Tienen que hacer cambios regulatorios, tienen que hacer cambios institucionales y bueno, lamentablemente un debate con 8 candidatos y con 3 minutos por tema no es el espacio propicio para ello y eso es lo que yo lamento y por lo tanto desde Pivote vamos a ser bien majaderos y vamos a ser como un Pepe Grillo recordando que aquello que administran los presidentes de la República es el Estado, es la política y ambas cosas están funcionando mal. ¿Te parece, Bernardo, que hay algún o algunos candidatos que tienen el coraje suficiente para hacer las reformas que tú estás mencionando? Porque son dolorosas, o sea, modificar, es difícil hacerlo y modificar el empleo público también es poco popular. Hay 1 millón de empleados que van a defender sus posiciones. ¿Te parece que hay alguien o algunos que tengan el coraje para hacer esos cambios? Bueno, obviamente esa apreciación de coraje pasa por las trayectorias, por las acciones pasadas, más que por los decires que hagan en la campaña. Por lo tanto, cada persona tendrá que hacer su... Por eso es importante también la trayectoria. Es importante los decires pasados, las acciones pasadas. Muchas veces los candidatos y candidatos dicen, no, yo soy otro, soy otra. Ahora soy socialdemócrata, dice una, ¿no es cierto? Otros dicen, ¿no es cierto?, que agendas que tenían en el pasado, más valóricas, digamos, hoy día no son relevantes. Me parece que las personas debieran preguntarse, bueno, cuáles son sus acciones pasadas, cuáles son sus decires pasados y concluir si tienen el coraje para emprender la reforma estructural que se requieren. Aquí, insisto, no hay magia. Por ejemplo, en el tema económico, por supuesto, es ampliamente consensuado que se requiere una reingeniería profunda al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por lo tanto que no basta con instalar una comisión en la Presidencia de la República que supuestamente va a coordinar a los distintos servicios públicos que participan en el proceso de permisos. Eso se ha intentado en todos los gobiernos, fuerzas de trabajo, comisiones, grupos que agilizan proyectos, y cuando el sistema está mal diseñado, puede llegar Superman o Superwoman a la presidencia de la República y no va a ser capaz de que un proyecto de inversión con altos estándares ambientales se tramite en 18 meses, como hoy día ocurre en muchos otros países, digamos. Entonces se requiere una reingeniería profunda del sistema de evaluación de impacto ambiental y el coraje va a ser necesario, y el liderazgo va a ser necesario, y un apoyo parlamentario va a ser necesario. Así que esas son las preguntas que tenemos que hacer en los que somos electores. Sí, es bien interesante lo que plantea Bernardo, porque justamente a propósito de cómo los candidatos, crees tú, ven hoy día el sentido de urgencia que hay en ciertos temas. La discusión muchas veces está polarizada y se quedan los discursos, ¿no es cierto?, de oposición y de oficialismo. Pero ¿crees tú que se atiende con la debida urgencia hoy día a los problemas que aquejan a la ciudadanía? Yo creo que los candidatos obviamente que están conectados con esos problemas. Y probablemente en su foro interno saben que no basta con la gestión y con las medidas administrativas,
y que se van a requerir cambios regulatorios e institucionales relevantes, audaces, ambiciosos. Claro, siempre dicen, no es el momento, no son las campañas el momento para plantear esos cambios, porque supuestamente las personas se van a distanciar de quien adopta ese discurso, digamos. Como por ejemplo, como decía recién Patricio, obviamente que cambiar el régimen de empleo público va a generar mucha resistencia. Cambiar el sistema de evaluación de impacto ambiental también, porque hay enquistado en los distintos servicios públicos que participan en el proceso de evaluación ambiental activismo, intereses, digamos que de organizaciones que incluso ni siquiera transparentan sus fuentes de financiamiento. Entonces, no va a ser fácil. Pero bueno, de eso se trata el liderazgo político, de hacer cosas difíciles, de hacer cosas que tengan impacto de largo plazo. Yo puedo, insisto, instalar un equipo en la presidencia de la República que agilice este proyecto. Pero bueno, eso, ¿y qué pasa cuando llegue un próximo gobierno? El desafío de un gobierno, de un parlamento, es que los cambios se institucionalicen de forma tal de que trasciendan el gobierno de turno. No puede depender de la voluntad de tal o cual gobierno que los proyectos de inversión se puedan tramitar en 18 meses y no en 10 años. Y eso sin sacrificar estándares ambientales. Hay muchos países que nos demuestran que eso es posible. Echo de menos esa discusión. ¿Cuál es la reingeniería profunda que proponen el sistema de evaluación de impacto ambiental? O sea, sin duda necesitamos una reingeniería a los procesos y yo estoy de acuerdo. El proyecto que gestionó el ministro Grau, claro, propone reducir 30%, pero a mí me parece que es poco. O sea, Elon Musk hubiese planteado que hay que recortar 90%, y que no le traigan nada hasta que no haya un recorte de 90%. Y yo creo que así se hacen las grandes transformaciones, pero también hay gestión, Bernardo. O sea, acá también hay no respuesta a los tiempos que dice la misma ley o los reglamentos, y los funcionarios no tienen los incentivos para cumplir con esos tiempos. Entonces hay que hacer una reingeniería de todas maneras, pero también hay que poner incentivos para que la gente se gestione, se autogestione alineada a esos incentivos. No, efectivamente, yo lo expresaría de la siguiente manera. No omitir, no soslayar la reforma estructural de largo plazo, que por supuesto es difícil, que tiene que pasar por el Parlamento, que va a tomar tiempo. Y al mismo tiempo que tú planteas esa reforma ambiciosa, audaz, planteas medidas administrativas y de gestión de corto plazo que permitan anticipar algunos de los contenidos de esa reforma. Efectivamente, hay cosas que la ley actual permite hacer, como por ejemplo, como tú bien dijiste, exigir los plazos que se cumplan, aplicar el silencio administrativo, es decir, si una autoridad no se pronuncia, se da por rechazado y puede pasar a la instancia siguiente, o silencio administrativo positivo, que se da por aprobado. Ese tipo de cosas debieran cumplirse. Por ejemplo, la ley de permiso sectorial del ministro Grau, bueno, ojalá que se cumplan. La aceptación, por ejemplo, de declaraciones juradas. No todo permiso, no todo, por así decirlo, permiso debiera ser un proceso largo y engorroso. En algunos casos bastaría que un titular de un proyecto minero, por ejemplo, diga que la extensión de la vida útil de ese proyecto minero va a mantener los mismos parámetros ambientales o mejorar los parámetros ambientales respecto a la operación existente. Bueno, eso se hace una declaración jurada y después se fiscaliza. Efectivamente se pueden hacer cosas administrativas, se pueden hacer cosas de gestión, no minimizo la importancia de ello, pero eso no puede ser excusa para omitir la reforma estructural de largo plazo, que permitirá en el fondo que esos cambios que se pueden producir a través de la gestión se proyecten y trasciendan el ciclo político que a mí me tocó liderar. Bernardo Larraín, quiero preguntarle respecto de la situación del sector forestal, que ha sido objeto de críticas y de brutales ataques en el último tiempo, con la muerte, lamentablemente, de un trabajador. ¿Cómo ha visto la discusión política hoy día y la urgencia justamente que significa la situación que enfrenta este sector productivo en esa zona? Bueno, el sector forestal de nuestra compañía en particular, ustedes piensan que lo que hacemos nosotros es básicamente a plantar bosques, ¿no es cierto?, que son certificados. Tenemos plantaciones en Chile, Brasil y Argentina. A partir de ese bosque se produce una fibra, la fibra natural, digamos, que sale del bosque, y esa fibra natural permite producir productos que son reciclables, biodegradables y bajos en emisiones. O sea, es un sector, así como el litio se conecta con la electromovilidad, por así decirlo, que es una tendencia de futuro, digamos, que prevalece en el mundo.
y que el mundo demanda litio, también el sector forestal se está conectando con las demandas de productos biodegradables, reciclables, bajos en emisiones, construcción liviana, papeles que reemplazan el plástico, embalajes de fibra natural que reemplazan el plástico, y por lo tanto es un sector que está en el centro de la economía del siglo XXI y XXII, por así decirlo, que está demandado por el mundo, y por lo tanto en el fondo es positivo que se empiece por parte, de hecho, de las distintas candidaturas presidenciales a poner al sector forestal como un sector protagónico. Se plantean objetivos en el programa de gobierno de la candidata Matei, de la candidata Jara también, sobre forestación. Hay 2 millones de hectáreas hoy día en la macrozona sur, entre Maule y la región de los lagos, por así decirlo, que están sin forestar, que no tienen un uso alternativo agrícola y que están en proceso de erosión y que podrían ser reforestadas y que podrían usarse para absorber gases de efecto invernadero y también para hacer insumo, ¿no es cierto?, esa fibra de productos que son bajos en emisiones, biodegradables y reciclables, como son los materiales de construcción, como son los papeles, los embalajes, los envases que se producen a partir de esto. Entonces es lamentable que por situación de inseguridad no podemos expandir, por así decirlo, la frontera del sector forestal plantando más para que se reactive la industria del pequeño aserradero, perdón. Muchas de estas hectáreas que están en proceso de erosión, que no están siendo forestadas, están en manos de 26.000 pequeños propietarios. No son las que están en manos de las 2 grandes empresas forestales. Arauco, CMPC, estamos reforestando todo lo que cosechamos. Sin embargo, los pequeños propietarios, por la inseguridad, por los incendios, por los lugares donde no se puede acceder, no tienen los incentivos para reforestar. Y ese es el gran desafío que enfrenta Chile en el sector forestal. ¿Han visto una mejora en la inseguridad en la región? Que el gobierno normalmente la menciona, como que la zona está más controlada a propósito de la gestión del gobierno en estos 3 años y medio. Mira, mientras haya un atentado tan brutal como terrorista, como el que hubo hace 2 semanas, donde fue asesinado una persona que trabajaba para un contratista nuestro, no se puede hablar de mejora. Aquí las cifras macro, los promedios, las estadísticas no son relevantes cuando hay un solo atentado que implica el asesinato de una persona. Por lo tanto, mi indicador es ese. No puede ser que en Chile se normalice que exista un ataque con armas de guerra a una persona que estaba ejerciendo su labor que estaba trabajando. Y por lo tanto, no puedo hablar de mejora mientras ocurra uno de esos atentados. Bernardo Larraín, ustedes en Pivote han hablado sobre una emergencia económica. ¿Cuáles creen que son las reformas estructurales fundamentales para cambiar el modelo de crecimiento que tiene hoy día nuestro país? No sé si para cambiar el modelo de crecimiento, yo creo que hay que reactivar el crecimiento. Y ese crecimiento va a estar anclado en nuestras principales industrias exportadoras que están conectadas con desafíos globales como la electromovilidad, la carbono neutralidad, el reemplazo del plástico, la construcción liviana, y por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos de esa industria y tenemos que básicamente emprender las reformas en el sistema de permisos ambientales sobre todo. Tenemos que también generar una mayor seguridad jurídica en los instrumentos que se requieren para utilizar esos recursos naturales. Le doy un ejemplo, el litio. El litio hoy día depende de la discrecionalidad del gobierno turno. Un gobierno decide, ¿no es cierto?, que sean 2 empresas estatales, ¿no es cierto?, quien sean los protagonistas del desarrollo del litio. El gobierno anterior hizo una licitación de contratos especiales de operación que fue luego congelada o paralizada, ¿no es cierto?, los tribunales. Eso habla de que no hay un marco jurídico que genere las condiciones predecibles para que haya muchas empresas de litio desarrollando proyectos en Chile. Eso está ocurriendo en Australia, está ocurriendo en Argentina y no está ocurriendo en Chile. ¿Por qué? Porque depende de la discrecionalidad del gobierno de turno, qué yacimiento se desarrolla, quién lo desarrolla, en sociedad con quién. Entonces, ¿por qué no declaramos el litio concesible, que es un instrumento que permitió el desarrollo minero durante 30 años, multiplicó por 4 la producción minera privada, digamos? ¿Hay alguna razón por la cual el litio sea el único mineral que no es concesible? No hay ninguna. Y por lo tanto creo que esa es una reforma también que le daría más seguridad jurídica al litio. Lo mismo con las concesiones de acuicultura. ¿Por qué hace 10 años no se entrega ninguna concesión de acuicultura? Tenemos que fortalecer las concesiones, tenemos que hacer concesible el litio para que la acuicultura, el litio se desarrolle y no sean 2 los proyectos que se están desarrollando, que ojalá sean exitosos, el de Codelco
con Sokimich, el de Codelco con Río Tinto, el de NAMI con Río Tinto. Les deseo lo mejor, pero para que el litio realmente se desarrolle, tendrían que haber muchas empresas explorando, y para que existan muchas empresas explorando, necesitan un título jurídico, y eso se llama concesión. Así se desarrolló la minería, así se han desarrollado todos los otros minerales. Encuentro totalmente incomprensible que no se ponga como tema protagónico la concesibilidad del litio. Bien, Bernardo Larraín, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, presidente de Empresas Copec, director de Pivotes, expresidente de Presidente Socopa. de Empresas MPC. No todavía. ¿Qué dice? ¿Qué dije? Perdón. Empresas Competencia, MPC. la competencia. Gracias, que te vaya muy bien, Bernardo. Gracias, Nos vemos. Bernardo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias.